El Señor reina por siempre. Vuelve a Él. El punto de partida del mensaje es que conocemos al Señor que guió al que se expresó en este libro de Lamentaciones. Un testimonio de lo que sucede cuando no se confía en el Señor, como también un testimonio de que nuestro Señor no se escandaliza por acercarnos, llegar, volver a Él con lamento. Lo cierto es que este Señor quiere que aprendas a prevenir y no lamentarte, para que aprendas y acompañes a quien sufre y piensa que la única o última solución es la muerte. Y no, hoy tenemos la dicha de conocer al Señor que escucha nuestro lamento, que tenemos libertad para llorar ante el Señor y aprender a esperar en Él. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El testimonio del libro es que nuestro Señor nunca ha dejado de reinar. Y de Él depende nuestra plenitud de vida, de nadie más. Y en la confianza del que expresa su lamento en este libro, inicia con tal afirmación. Lamentaciones 5, versículo 1 al 3. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas, nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre, hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. ¿Quién es este Señor al cual se desborda, ante el cual se desborda este que se lamenta? ¿Quién es este Señor? Él se dio a conocer, lo conocemos. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Escandaloso e inaceptable para muchos de quienes lo conocieron personalmente, y lo es todavía hoy para quienes escuchan lo que está escrito en Juan. Leímos en Apocalipsis 22, versículo 6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y la siguiente afirmación fue versículo 7. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Jesucristo, de quien los evangelios dejaron testimonio escrito, es el que afirma aquí que regresaría por segunda vez. Y es también el que sostiene aquí quien inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Más adelante en el inicio de Apocalipsis, según el capítulo 11, versículo 15, leímos lo siguiente. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. La afirmación de la dependencia total en el reinado del Señor para bienestar
es indudable a lo largo de todo el testimonio bíblico. Aun cuando su trono ha sido usurpado en este mundo, el Señor reina por siempre. Y la conclusión, según Lamentaciones 5, y es por lo menos la convicción del profeta, que el bienestar del pueblo depende de que su Señor recuerde en qué condición está su pueblo. No depende de nadie más. Otro texto para sostener la dependencia del pueblo al Señor Jesús es Juan 20, 27 al 29. Juan 20, 27 al 29. Jesús ya había resucitado. Se les había aparecido a varios de sus seguidores y discípulos. Tomás fue el discípulo que reclamó tocar y ver para creer que Jesús había resucitado. Entonces Jesús llegó a donde Tomás y le dijo, versículo 27, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús no censuró a Tomás ni lo corrigió con respecto a cómo lo identificó finalmente. Señor y Dios, le dijo. El mismo que fue testigo de la incredulidad y desobediencia del pueblo, según el libro de Lamentaciones. Entonces, nosotros, al haber creído en Jesús mediante las Escrituras, el Señor nos sigue discipulando. No como un ejercicio académico ni intelectual, sino como la experiencia relacional y dinámica que Jesús siempre ha sostenido con sus seguidores por siempre. Quienes esperan su segunda venida, no de brazos cruzados, ni con el cerebro apagado, porque el Señor reina por siempre. Nos exponemos al libro de Lamentaciones para prevenir antes que lamentar. Y si estamos lamentándonos, para poder entonces volver a Él. Y conforme al Señor de Lamentaciones, tenemos que aceptar entonces esa posibilidad. La posibilidad de que alguno en su iglesia piense que está bien con Él hoy y lamentablemente no sea así. Alguien que no está bien con Él se incapacita para ver al Señor en medio de la prueba. Alguien que no está bien con Él justamente se puede identificar con lo que seguimos leyendo. Se puede identificar con el lamento del profeta desde el verso 4 hasta, siguiendo desde el verso 4 hasta el verso 18. Y recuerda leerlo con los ojos del Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 4 en adelante hasta el verso 18. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Versículo 6. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos.
Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos toca, pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan los esclavos y no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. La piel nos arde como un horno. De hambre nos da fiebre. En Sión y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. A nuestros jefes los colgaron de las manos y ni siquiera respetaron a nuestros ancianos. A nuestros mejores jóvenes los pusieron a moler. Los niños tropezaban bajo el peso de la leña. Ya no se sientan los ancianos a las puertas de la ciudad. No se escucha ya la música de los jóvenes. En nuestro corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Nuestra cabeza se ha quedado sin corona. ¡Ay de nosotros! Hemos pecado. Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos, porque el monte Sión se halla desolado y sobre él rondan los chacales. ¿Cómo se lee esto con los ojos del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo se lee? Por un lado, identificándonos como posesión del Señor. Le pertenecemos al Señor, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Jesús. Somos salvos por gracia, no por obras. Antes estábamos lejos, sin Dios en este mundo, pero ahora somos parte de la promesa, hijos y familia de Dios. Y por el otro lado, tenemos que advertirnos de las consecuencias del hábito, y subrayo y pongo entre comillas, obstinado. El hábito obstinado de desconfiar en el Señor. Eres su posesión, para lo cual la insistencia del Señor es: vuelve a Él. Alguien que, pese a seguir a Jesús, piensa que no pasa nada si peca obstinadamente, realmente es esclavo del pecado. Él o ella ha usurpado el reino del Señor en su vida. Y tarde o temprano es infértil para identificar al Señor en su trato personal de ánimo y fe bíblico. Está en modo avión. No le entran los mensajes. No le salen los mensajes. Se desconecta. Y no sabe entonces ver ni interpretar lo que acontece bajo este lado del cielo. No le entra ni le reconoce. Y si tiene una sospecha, no es sino para... Si tiene alguna sospecha de que Dios lo está moviendo, lo está visitando, está interviniendo, no es sino lamentablemente para desalentarse y pecar aún más. Mientras que el Señor actúa, repito, con ánimo pronto, para que entendamos y no nos amoldemos al sistema, cualquiera que sea, político, cultural, religioso, económico, que estimula e impone una manera de ver e interpretar la vida, ignorando los valores del reino de Jesús. Es posible volver a Él.
Por ejemplo, ante el número de divorcios en la iglesia, volver a él y no concluir como lamentablemente no pocos concluyen. ¿Para qué casarme? O no importa con quién me case. Como también, por ejemplo, bueno, el amor de Dios es para unir y no separar. Así que no importa la edad, no importa el género. Al final, Dios es amor. Contraigan nupcias sin importar si ambos son mujer o si ambos son varones. Camino de puntillas, con temor y responsabilidad. Y la última canción que entonamos como preámbulo a la exposición, y por supuesto que la letra es coherente con el texto de Lamentaciones 5 en su conclusión. Permítenos regresar. La entono con convicción, la canto con entusiasmo, pero lamento que el quien la escribió y es su autor oficial, en un momento la cantó orando, pero hoy podríamos sospechar como también orar para que él regrese. Un pastor de una iglesia que divaga o que no es contundente ante la pregunta si para Dios es pecado la homosexualidad. Y ante las cámaras y ante Latinoamérica, no dice lo que dice la escritura. Dice lo que la mayoría quiere escuchar, dice lo que le permitiría a él seguir siendo escuchado, mas no decir lo que Dios ha dicho. Un pastor que en su iglesia promueve la celebración de Halloween y que justamente en estas fechas, años atrás, se le cuestionaba cómo alguien que es mensajero de la luz puede patrocinar, puede estimular a los más pequeños de sus familias a identificarse con la muerte o la celebración que contundentemente y claramente tiene origen pagano. Oremos y supliquemos para que no imitemos a líderes espirituales, entre comillas, como Jesús Adrián Romero. Otro tema o ejemplo común y casi del diario vivir. En el dicho popular, al que madruga Dios le ayuda, o tal vez quedando como alguien trabajólico, adicto al trabajo, y que con cualquiera que sea su justificación para él o ella, lamentablemente, trabaja y trabaja, no creyendo que Jesucristo es suficiente. Mira o escucha, nosotros no tenemos por qué pensar hoy en el monte Sión o en la ciudad de Jerusalén. Gracias a lo revelado en Apocalipsis, sabemos que habrá una nueva Jerusalén al otro lado del cielo. Y nosotros estamos invitados a celebrar juntamente con el Dios eterno, esa nueva boda, esa esposa con el Señor. Pero mientras que llega ese día, nosotros nos enfrentamos en la actualidad al asedio de nuestros hogares y la censura de nuestros principios cristianos desde
los sitiales en quienes nos representan para legislarnos. Y tú tienes que preguntarte si literalmente Jesucristo te gobierna o no. Si tú te mueves según el clima político, el clima cultural o religioso que predomina, y tras hacer un ejercicio serio y profundo examen con la guía del Espíritu Santo conforme a la palabra escrita, reconocer cuál es tu reacción, de lamento o de indiferencia. ¿Qué quiere el Señor? Que confirme en tu vida que Él reina por siempre en tu vida. Y en consecuencia, vuelve a Él. Su iglesia le sirve a Él y lo representa a Él ante la manifestación de un mundo insatisfecho, ante una sociedad escasa, pero que reina justamente la insatisfacción, el desánimo, la superficialidad, el materialismo. Y no solamente en Panamá, sino entre todas las naciones. ¿Qué espera Jesucristo? Que Él reine en tu vida. Y esto no es desatender o ser indiferente justamente a lo que ocurre en nuestro entorno y mucho más en lo que está ocurriendo en la iglesia de Jesucristo. Bien, hoy, y lo mencioné meses atrás, se está dando la votación y soy sensible a eso porque entre nosotros hay una familia de Chile y que hoy están haciendo votación para aprobar o para echar para atrás el cambio de la constitución en su país. Y bueno, ellos tienen que decidir si salen o no a votar. ¿Qué espera Jesucristo? Observa el testimonio de los versos 19 al 22. Ya lo leímos y lo leeremos por segunda vez. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Quien se lamenta aquí por lo menos manifiesta su convicción que el Señor reina por siempre. Y habría que salir justamente a hacer manifestación de el derecho y el deber de votar, por ejemplo. Pero otra vez, no descansando en reinos temporales, en reinos humanos. La convicción es que el Señor reina por siempre y no puede ser de labios para afuera ni un mero conocimiento mental. Es una nueva postura ante el lamento. Y en virtud de esto, por ejemplo, María Eugenia y yo conversamos escuchando una noticia, pues no solamente ocurre en Chile, sino que en Argentina, en Puerto Rico, en Guatemala, está ocurriendo con más militancia. Y Mari comentaba, mi esposa comentaba, bueno, gracias al Señor vivimos en Panamá porque no me encontraría cómoda ni feliz criando a hijos en Argentina, por ejemplo.
en donde un país que aceptó por constitución la identidad de género, un hombre que violentó a mujeres sexualmente para evitar caer ante lo que dicta la justicia en una prisión para varones, él se identificó o se manifestó que se percibía como mujer y terminó privado de libertad en una cárcel de mujeres. ¿Qué ocurrió ahí? Violentó a otras mujeres, abusó de una, terminó embarazada por él. No puede ser de labios para afuera. Es una nueva postura ante el lamento, que no puede ser de brazos cruzados, ni tampoco con un corazón corrupto, ni tampoco enojado. Tiene que ser que Jesús reine en nuestro corazón. Porque Nabucodonosor no es el que reina. Esto lo aprendió el profeta. No es Egipto ni Asiria. No reina Sedequías, quien reinó 11 años sobre Jerusalén. Y que justamente buscó en apoyo en Asiria, buscó en apoyo en Egipto y menospreció volver al Señor. Y las consecuencias alcanzaron incluso al profeta. Cuando Jesús reina, hay plenitud. Y cuando no reina, hay muerte. En Lamentaciones 5 se acepta que quien hace la diferencia es el Señor. Observa que afirma, si él se recuerda, versículo 1, si no se olvida para siempre, versículo 20, si no abandona por tanto tiempo, el Señor es quien hace la diferencia. Y en el mismo sentido, volver a él precisamente hace a alguien una persona diferente. Empieza a convertirse y empieza a convertirse con Cristo al mundo. Dijo, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Versículo 21. Devuélvenos la gloria de antaño. ¿Cómo le fue a usted en el tiempo de oración? A mí me encantó y que me permitió observar cosas que no lo vi antes de la exposición, como también el de afirmar algunas que me permitió ver antes de trabajar este cierre del libro. Volver a Jesús es recuperar la vida en abundancia que Jesús obtuvo en la obediencia hasta la muerte en la cruz. No es por nuestros méritos, es por lo que él hizo. Y porque él vive, tú vives. Antes era incrédulo y ya no. Era derrochador y ya no. Era indisciplinado y ya no. Era mentiroso y ya no. Era materialista y ya no. Era ocultista o espiritista y ya no. Era religioso y ya no. Antes era legalista y ya no. Volver al Señor manifiesta la gloria de Dios. Y no la del antaño. Porque justamente el querer volver a lo que era antes, al de la pandemia, me parece que el Señor se incomodaría y se echaría a un lado. Porque Él es hacedor de nuevas cosas. Él hace cosas nuevas y siempre para adelante, en la que Él se complace y se dedica a hacer en alguien que le sigue y cumple
su palabra. Y yo no sé, mis queridos, si ustedes quieren volver a lo que éramos 7 meses atrás, a la gloria, entre comillas, cuando nos reuníamos en un salón, todos juntos bajo el mismo techo, pero que el Señor ha estado atento y tuvo que cerrar las puertas para valorar lo que es importante y dar en el clic o dar en el teclado correcto, en la tecla correcta, para lo que el Señor quiere seguir escribiendo con su iglesia. Esta gloria, sin duda, que expresaron los antiguos o de antaño con el templo, con la muralla, con la ciudad majestuosa, hoy sabemos que es mejor la que viene del otro lado, la que nos está esperando al otro lado del cielo, de la que cualquier propuesta nacional o institucional quiera enfrentar en el día de hoy. La gloria del Señor no se puede reducir a un día ni a un espacio físico, sino la que justamente cumple con el mensaje profético de Jesús. Gloria, por ejemplo, que expresaron Juan el Bautista, quien fue decapitado por advertirle a Herodes su relación ilegítima con Herodías, según Mateo 14. O como Juan el apóstol, quien fue privado de libertad por obedecer al Señor, Apocalipsis capítulo 1. Y que fue visitado por Jesús allá en la cárcel, en la isla de Patmos, para darle una comisión excepcional. Subrayo una de tantas expuestas en Apocalipsis. Anota ahí al margen de Lamentaciones 5, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 9 al 11. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Porque el Señor reina por siempre. Vuelve a Él para que por medio de Él siga tu santificación. Aumente tu diferencia con respecto al mundo. No para tu gloria personal. Pues las obras no es para jactarnos, sino para que el mundo reconozca a quién es nuestro Padre, que está en el cielo. No para tu gloria personal, pues caerías en el error en que cayó Satanás. No, la gloria de la santificación es para nuevos retos en Arraiján y entre las naciones. Y que sin dudar, uno de tantos será ante el tiempo que nos concede la reapertura, volver a reunirnos físicamente, sea en el salón multiusos, o sea en la sala de alguno de nuestras casas. El guardar un correcto equilibrio de lo que es importante y lo que no lo es. No, la gloria de la santificación es para aceptar la gran comisión de nuestro Señor entre las naciones, tus compañeros de trabajo, universidad o colegio,
entre tus familiares y conocidos, para que tú des testimonio de la gloria de Cristo en tu vida. Y en la que un día como hoy, como deberían ser el resto de los días, son días del Señor. Pero que hoy hacemos un alto y agradecidos con Dios para reunirnos como cuerpo y ser uno en la adoración y ser uno al exponernos al discipulado que Jesucristo está comprometido en seguir haciendo con su iglesia, con quienes le siguen. Hasta un libro como Lamentaciones, como también con el resto de los 65 libros de nuestra Biblia, para la gloria de nuestro Señor y para la salud de las naciones. Porque el Señor reina por siempre. Vuelve a Él, que está disponible y dispuesto para recibirte y no dejarte igual. Que Jesucristo te sustente y que sostenga a Piva Comunidad y al resto de las iglesias panameñas. No ante la agenda del mundo, sino ante la voluntad que Dios nos está exponiendo y obedecerle a Él y no a los hombres.